Vamos a orar, bendito Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te alabamos y te exaltamos. Estamos en una maravillosa mañana donde tú nos bendices con tu palabra, Señor, donde te manifiestas a tu pueblo a través de estas antelas. Nuestro corazón, realmente, ¿en qué estado está nuestro corazón? ¿En qué estado, Señor, vivimos? Y cada día no comprendemos que es un momento maravilloso donde tu palabra nos inclina a la obediencia, tu palabra nos inclina cada día más a seguirte. Señor, necesitamos cada vez más de tu palabra, necesitamos meditar en tu palabra, necesitamos ser confrontados con tu palabra, Señor, aunque no se trata de salir muy contentos, muy alegres de este lugar, sino realmente tristes al ver nuestra condición, pero también felices de que nuestro Dios vea la real condición, ya que no podemos ocultarte absolutamente nada, aún en lo secreto de nuestra recámara, Señor. Tú allí ves lo más profundo, nuestro pensamiento, lo que hay realmente en nosotros. Y te rogamos, oh bendito, que guardes esta mente para nosotros alabarte en este día, para nosotros convocar oración, culto, arrepentimiento a ti, Señor. Que realmente nosotros vengamos ante ti dispuestos a honrarte, dispuestos a vivir para tu gloria. Que realmente nuestras vidas cada día vayan creciendo en la piedad, en el contentamiento también, Señor, sea cual sea nuestra situación, sea lo que vivamos, Señor, que nosotros vivamos en el contentamiento cristiano, Señor. Vivamos diferente al mundo. El mundo se aflige, el mundo se estresa, pero los que esperan en el Señor tendrán alas como de águila, y por eso nosotros esperamos en ti, porque un día esas alas se van a abrir y volaremos a tu presencia, Señor, a una eternidad contigo, Señor. Al ver que día tras día estamos reuniéndonos, y que no sea este día para realmente pensar en tantas cosas de este mundo, en tantos afanes, que dejemos este mundo a un lado por un instante y que realmente en este día haya una dedicación a ti, oh bendito Dios. Queremos iniciar este día también con la lectura de tu palabra, que nos va a dirigir nuestro hermano Alexandro en el Salmo 119, en el versículo 65 al 72. Y vamos a hacerlo con reverencia, vamos a hacerlo proclamando las verdades de tu palabra, Señor. Tu palabra nos llena, tu palabra nos instruye, y cada día guía nuestro camino a un mejor entendimiento. Salmo 119, versículos 65 al 72. Esperamos un momento que en nuestra iglesia estemos todos listos. Los que por problemas de salud no puedan estar de pie, se pueden quedar allí sentados, que tengan alguna dificultad de salud. Pero el llamado es a que reverentemente todos nos coloquemos sobre nuestros pies para honrar la santa palabra del Señor, en honor y reverencia. Salmo 119, versículo 65 al 72. ¿Estamos todos ahí? Amén. Así dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículos 65 al 62, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor, tratas bien a tu siervo, conforme a tu palabra, imparte conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir, anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus secretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Amén. Que tengamos ese pensamiento hoy, que para nosotros sea más valiosa
la enseñanza que hemos recibido y la que hemos de recibir, más que el oro y la plata que tanto nos mueve. Que realmente nuestro corazón esté centrado en la palabra del Señor. Y de esta misma manera vamos a abrir nuestros himnarios en el himno número 42. Himno 42. Reina Dios, reina Dios. Él es el que reina y vive para siempre. Dice aquí en la primera estrofa: cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, reina Dios. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, ya reina. Amén. Y reina en nuestros corazones. Amén. Y realmente hay un reinado de nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos dejamos gobernar y aceptamos ese gobierno en nuestras vidas. Pero si nosotros creemos buscar solo los beneficios y rechazar su gobierno, entonces Cristo no está reinando en nuestros corazones. Vamos ahora al himno 243. Y volvemos a cantar sobre el reinado de nuestro Señor, nuestro soberano Rey, nuestro Señor Jesucristo, el bienaventurado.
Somos felices por ti porque tú eres nuestro Rey soberano. Himno 424. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Esto es dejar la esclavitud y seguir la libertad que en Cristo tenemos. Himno 424. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Dejo al mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva del perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Gracias, oh bendito Dios, porque es tu misericordia, es tu amor, y esa es la plenitud de vida eterna que nos das para seguir y continuar por esta senda maravillosa que tú has puesto delante de nosotros. Podemos tomar asiento, mis hermanos, y vamos a orar por la Iglesia Sublime Gracia Itagüí y por su pastor Julio Zuluaga. Inclinemos nuestros rostros y oremos con devoción. Amado Señor y Padre nuestro, queremos orar por nuestra hermana Iglesia Sublime Gracia de Itagüí. Seas tú concediéndole gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo y conocimiento de tu palabra, Señor, para que sobreabunden en estas gracias maravillosas que tú das a la Iglesia de Itagüí, Señor. Por su pastor Julio Zuluaga, para que tú les concedas fortaleza, para que le llenes cada día de tu palabra, le des sustento tanto físico, emocional, pero también espiritual, Señor, que por esto es lo que nos lleva a guardarnos cada día. Es el cuidado tuyo y paternal, Señor, a través de nuestras vidas, y por eso es lo que anhelamos para nuestro amado pastor Julio Zuluaga. Que le concedas también una economía, Señor, conforme a sus necesidades, para que pueda salir airoso de sus gastos, de todo lo que este hombre necesita junto con su familia. Pero también concédele, Señor, la fortaleza para guiar a esta iglesia conforme a la gracia que tú has dado allí, Señor. También queremos orar para que tú añadas
a la iglesia, a nuestro hermano, los que han de ser salvos, Señor, y les concedas no solo abundancia de personas, Señor, sino abundancia en el conocimiento de verdaderos siervos, de verdaderos creyentes, que crezcan allí, Señor, en este lugar, para que avancen en el reino de Dios. De esta misma manera, vamos a dedicar nuestros diezmos y nuestras ofrendas dedicados a ti, Señor. Queremos que cada día nuestras iglesias abunden en una economía, Señor, pero también que seas tú sustentando sus empleos, su economía, Señor, en cada familia, en cada hogar, para que la iglesia también avance el reino de Dios a través de la economía, Señor, y podamos disfrutar también en sobreabundancia, no de cosas, Señor, sino del avance del reino, en el apoyo a misioneros, en el apoyo a aquellos siervos que proclaman tu palabra, para que estas iglesias también, conforme tú lo demandas, Señor, recojan ofrendas, contribuciones y diezmos para la gloria y honra de tu nombre. Entonces dedicamos este momento para ofrendar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Amén y amén. Mientras nuestro hermano Alexandro recoge los diezmos y las ofrendas, yo los dejo a cargo de nuestro amado pastor Héctor, que viene a predicarle la santa y palabra del Señor. Pastor, Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días, amadísimos hermanos en la común fe, queridos visitantes que hoy están con nosotros, y a nuestros hermanos y amigos del Facebook Live que nos sintonizan, que se añaden a este culto al Señor de manera virtual por diferentes situaciones. Un saludo muy especial, que el Señor les conceda gracia, paz en sus hogares, y para los que están enfermos, capacitados para asistir al culto presencial, que el Señor les dé salud. A los hermanos que por diversas necesidades no pueden asistir al culto presencial, que el Señor conceda gracia y paz y abundancia de tiempo, de riqueza, para que puedan participar del culto presencial. El culto bíblico es presencial, no es virtual. No vemos que la iglesia tenga este modelo, pero debido a las circunstancias debemos ajustarnos un poco a lo que está sucediendo. Entonces, un saludo muy cordial, bienvenidos a nuestros hermanos de Bogotá, bienvenidos hermanos Suberney y Alejandra, la hermana Luz Dari también, que nos visita hoy. Que el Señor bendiga sus vidas. Bueno, ya después de estos saludos, vamos a dedicarnos a la palabra del Señor. Y continuamos con nuestro texto de Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. En la serie de sermones sobre la negación de Pedro, cómo Pedro niega al Señor Jesús 3 veces. Hoy vamos a meditar en la finalidad del pecado remanente de infundir gracia y misericordia. Ese es el título de esta mañana. La finalidad del pecado remanente es infundir gracia y misericordia. Entonces vamos a disponernos en oración. Nos ponemos en pie y nos disponemos para la santa palabra. Amado Rey y Redentor nuestro, en esta mañana venimos a tu presencia ante el Dios altísimo, benignísimo,
y el Dios lleno de amor y misericordia para con nosotros, su pueblo, su iglesia. En esta mañana nos queremos consagrar a ti para escuchar tu santa voz. Ya hemos celebrado con himnos, cánticos, alabanzas, oraciones. Hemos presentado nuestras contribuciones en honor a ti. Hemos orado, leído la escritura, pero ahora vamos a dedicarnos a un momento muy importante. Y el pueblo se aquieta y escucha tu voz a través de la exposición de la palabra de Dios. Asístenos, Señor, para que hoy la palabra sea leída, sea explicada y por tu Espíritu Santo sea puesta por obra en cada uno de nosotros. Que tu palabra edifique a los santos, pero que tu palabra también traiga salvación a aquellos quienes no han conocido el Evangelio y hoy tienen un encuentro personal contigo. Bendice, Señor, con salvación y vida eterna, te lo suplicamos en Cristo Jesús. De mi parte me consagro como siervo tuyo, un siervo inútil a tu disposición para exponer este sermón. Tu gracia sea sobre mí para ser fiel a la santa palabra. Todo esto te lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey y Redentor, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Esto dice la palabra de Dios a su iglesia, Ríos de Gracia, en esta mañana. Mateo 26, 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo de allí lloró amargamente. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Este texto es un texto bastante inquietante, es un texto a veces hasta difícil de comprender. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte en la fe como el apóstol Pedro, un hombre a quien Dios el Señor le permitió escribir las 2 cartas, primera y segunda de Pedro, y contribuir con el trabajo del evangelista Marcos, y muy seguramente también le aportó mucho a Lucas en la escritura del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo es posible que este hombre tan fuerte espiritualmente haya caído en un pecado tan vil, en un pecado tan horrible de atreverse a negar al Señor? Ahora, si Dios el Señor le delegara a la iglesia un juicio hacia el apóstol Pedro por su caída en esta triple negación del Señor, ¿cuál creen ustedes que sería el veredicto de la iglesia? ¿Qué tal que a nosotros se nos dijera, hermanos allá de Ríos de Gracia, aquí les pongo la situación del hermano Pedro, juzguen ustedes? ¿Saben una cosa? La iglesia es inmisericordia. Y la iglesia condenaría al apóstol Pedro, porque la iglesia está acostumbrada a condenar al hermano caído. Y no solamente que lo condena, sino que también lo inhabilita. Y hasta lo proscribe, lo echa fuera. Recordamos ese antiguo dicho que ya nos lo ha recordado también nuestro amado hermano Mauricio en su enseñanza. La iglesia es el único ejército
que entierra a sus heridos. La iglesia es el único ejército que entierra a sus heridos. Todos los ejércitos buscan a los heridos y se los llevan, hacen todo lo posible para llevárselo a los médicos, a los hospitales. Pero la iglesia no, la iglesia condena al herido, la iglesia entierra al herido. Este texto que hemos venido meditando nos ha conducido a conocer más sobre nuestro pecado remanente. Lo que nos muestra el texto es el pecado remanente de Pedro, y a través de este pecado nosotros hemos podido aprender sobre nuestro propio pecado. Y hemos visto en estos últimos 3 sermones cuál es el propósito de Dios en este asunto. ¿Cuál es el propósito de Dios en que el pecado permanezca en el creyente? No sería fácil para Dios coger al creyente y lavarlo y definitivamente limpiarlo de todo pecado y el creyente no vuelve a pecar. Pues eso sería maravilloso, pero ese no es el plan de Dios, no está dentro de la voluntad de Dios. A Dios le ha placido permitir que el hombre creyente, que el redimido permanezca en un estado de pecado remanente, así se llama. La semana anterior estuvimos viendo la definición, no la vamos a repetir allí en nuestra confesión de fe. ¿Qué significa eso de pecado remanente? Y hemos visto ya 4 aspectos o 4 propósitos que el Señor tiene al permitir que todavía pequemos. Y el primero fue confirmar la identidad del creyente. El Señor permite que nosotros caigamos en nuestros pecados para confirmarnos nuestra identidad, para afianzarnos en que nosotros no somos siervos del pecado, ya no somos hijos de tinieblas, que ahora somos hijos de Dios, somos redimidos en Cristo, vivimos para el reino, amamos el reino y luchamos fervientemente y denodadamente por el reino de Dios, y somos miembros de la iglesia. Nuestra identidad es iglesia, como dice el texto allí que a Pedro le dijeron: tú eres un cristiano, tú eres uno de esos que sigue a Cristo. Todo el mundo veía la identidad de Cristo en Pedro. Así ven en nosotros la identidad de Cristo, la identidad de iglesia. En la sola forma de hablar ya somos descubiertos como cristianos. El segundo aspecto que vimos, o el segundo propósito que vimos, lo vimos la semana anterior, es que Dios permite nuestro pecado permanente para que descubramos esa fuerza, esa acción poderosa del pecado, para que sepamos que no estamos jugando con cualquier cosita. No estamos jugando con una pelotica ni con un muñequito de trapo. El pecado es el extremo pecaminoso, vimos la semana anterior. Y también vimos que como cristianos somos débiles ante el pecado. Esta mañana nuestro hermano nos hablaba de esas tentaciones, especialmente pues de la carne, de los pecados sexuales. Y nosotros somos débiles ante los pecados, débiles algunos ante pecados sencillos que parecen sencillos como la gula, o pecados sencillos como la pereza, o pecados sencillos como ser impuntuales, o pecados simples como no pagar impuestos, ¿cierto? Entonces, nosotros no alcanzamos a ver cómo somos de débiles, cómo ante el pecado nos debilitamos y caemos redonditos allá. El tercer aspecto, el tercer propósito, la tercera finalidad que tiene el Señor al permitirnos que el pecado remanente todavía esté en nosotros y nos estorbe, porque es una de las características del pecado remanente, que no se estorba. Si a ti no te estorba el pecado remanente, quiere decir que tú no eres salvo, que necesitas salvación, porque el salvado odia el pecado. Sabemos que tenemos pecado remanente, pero odiamos ese pecado remanente. Y el Señor permite que ese pecado remanente esté en nosotros todavía, para infundir en nosotros
dependencia de Dios y fortalecer la comunión, para infundir en nosotros dependencia de Dios, que seamos más dependientes. Y vimos que Dios usa esos medios de gracia. Estuvimos mirando un poco los medios de gracia para que el Señor, para que nosotros dependamos más del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer cuando caemos en un pecado? Depender del Señor, venir a su cruz, venir con una actitud de humillación, de dolor por el pecado cometido, con un deseo de transformación de vida, con un deseo de un renuevo, de una restauración del Señor en nuestras vidas. Y eso nos llevará a fortalecer nuestra comunión. Eso fue lo que hizo el Señor con el apóstol Pedro, y eso es lo que hizo el Señor con todos los apóstoles, y eso es lo que ha hecho el Señor durante 2000 años de historia de su iglesia. En el sermón de hoy, el Señor nos permite ver un quinto propósito de permitirnos el pecado remanente en nosotros. Y ese propósito es que Dios quiere infundir a través de nuestro pecado remanente. Dios se permite infundir en los santos, en nosotros los redimidos, la gracia y la misericordia. La gracia y la misericordia que tanto nos hace falta. Ay, no, hermano, nosotros somos buenas personas, nosotros ya estamos llenos de gracia y misericordia. Bueno, eso tú no lo puedes decir. Más bien se lo pregunto a tu esposa, o a tu hijo, o a tu compañero de trabajo o de estudio. Ellos sí me pueden decir si tú eres lleno de gracia y de misericordia. Porque venir a la iglesia y mostrar cara de santito es muy fácil. Pero la lucha con el pecado y la lucha con las relaciones está en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, el esposo, el cónyuge. Allí es donde se libra la verdadera lucha. Allí es donde podemos ver si verdaderamente el esposo está lleno de gracia y de misericordia para con su esposa. Yo he visto uno de esos videitos que ponen en el Facebook, ¿no? Y es ese hombre que llega a la casa después de un día de trabajo y se sienta, y entonces la esposa le sirve algo de comer. Ahí está su hijo, su hija, y la esposa le pasa el plato, y resulta que él va a coger su plato. En el plato había un pan, y va a tomar su pan y estaba quemado el pan, y le sirvió su chocolatito. Y la niña tomó también su pan y su chocolate, y entonces empezó a comerse su pan. ¡Ay, qué rico pan! ¡Ay, tan delicioso que está el pan! Me gusta así, doradito, tostadito, y se lo comió todo. Y le dijo a la esposa: muchas gracias, muy rico ese pan, muy rico el chocolate, todo. Gracias, mi amor, por atenderme. ¡Wow! La niña le pregunta después: pero papá, ¿a ti te gusta el pan quemado? Dijo: no, no me gusta. Papi, entonces ¿por qué te lo comiste y elogiaste a mamá por el pan quemado? Bueno, tu mami ha tenido un día muy pesado, muy difícil. Ha tenido que hacer muchos trabajos aquí en casa, está cansadita, y no puedo venir yo a cargarla porque un bendito pan se quemó. Si yo me como el pan quemado, eso no me hace daño. Pero si yo ofendo a mi esposa, eso sí va a causar un gran daño a nuestro matrimonio. Entonces mejor comer pan quemado que tirarnos la relación del matrimonio. Y así es. A veces a los cristianos nos hace falta gracia y misericordia para tratar a nuestra esposa, a nuestro hijo cuando llega con las calificaciones rojitas, ¿no? No sé si todavía usen ese rojo, ¿no? Resaltado con el resaltador amarillito, color verde limón. ¿Qué color? ¿No? Está resaltado allí 4,0 sobre 10.
te tiraste, ¿y qué estás haciendo? ¿Y para qué te tengo yo estudiando? ¿Y qué estás haciendo, vago? ¡Wow! Así somos. Ah, pero la gracia va, pastor, ¿cómo estás? Pastor, y hermano, hermana. Esa es nuestra forma de orar. Ese es nuestro hogar. Ese es nuestro trabajo. En nuestra empresa, en nuestros estudios, con el compañero de estudio. Es con el compañero de viaje en el bus, donde nosotros mostramos la verdadera gracia y misericordia del Señor. ¿Y qué tal que la iglesia hoy tuviera que juzgar al apóstol Pedro por haber negado al Señor Jesús? No habríamos tenido misericordia. Entonces, a través de esta evidencia del pecado remanente en nuestras vidas, hoy vamos a ver la finalidad del Señor de infundir en nosotros la misericordia y el amor. Y vamos a discernir este tema en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver que todos los santos estamos expuestos a todo pecado. Lo voy a repetir. Todos los santos estamos expuestos a todo pecado. No, pastor, no diga eso, eso suena feo. No, aunque suene feo, es la realidad. Todos nosotros, los creyentes, estamos expuestos a caer en todos los pecados. En todos. No, pastor, pero yo ya llevo muchos años y yo no caigo en el pecado de adulterio. Yo ya no tengo esas miradas furtivas. No, hermano, no digas eso. Estás expuesto a caer en todo pecado. En segundo lugar, vamos a ver que todos los santos, todos, somos beneficiarios de la gracia divina. Todos los santos somos beneficiarios de la gracia divina. El que peca mucho y el que peca menos. Todos somos beneficiarios de la gracia divina. El pastor que está predicando el domingo, como el hermano que recién llega a la iglesia, todos los santos somos beneficiarios de la gracia divina. Y en tercer lugar vamos a ver que todos los santos estamos llamados a practicar la misericordia y el amor de Cristo Jesús. Amén. Todos los santos estamos llamados a practicar la misericordia. Vamos a ver 3 puntos. Todos los santos estamos expuestos a todo pecado. Todos los santos somos beneficiarios de la gracia divina. Y todos los santos estamos llamados a practicar la misericordia. Entonces, pasemos a lo que el Espíritu Santo nos revela en este pasaje respecto del primer punto. Todos los santos estamos expuestos a todo pecado. Una de las inquietudes de nuestro texto es cómo Pedro cae en ese pecado tan vergonzoso y escandaloso como ya lo vimos. Y esto nos lleva a reflexionar que aún los creyentes más fuertes estamos expuestos al pecado. Yo pregunto, ¿sería que el apóstol Pablo también cayó en pecado? Santiago, Timoteo, Lucas, ¿sería que ellos también cayeron en pecado? Sí, ellos cayeron en pecado. Y ellos expusieron su pecaminosidad en sus cartas, los que escribieron. El mismo apóstol Pablo lo decía, se lo dijo a los Gálatas. Si un hermano de ustedes llegara a caer, lo vamos a ver en uno de los textos siguientes, si un hermano de ustedes llegara a caer, ustedes que son más espirituales, restáurenlo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía eso? Porque él ya lo había vivido. Ella había practicado esa fe en su vida, en su corazón. Entonces, si todos los cristianos, aunque seamos muy fuertes, estamos expuestos al pecado, ¿qué tenemos que hacer? Estar alertas al pecado. No podemos decir, como estoy expuesto al pecado, voy a caer redondito al pecado. No, debemos estar alertas ante el pecado para resistir el pecado. Y para comprender un poquito más este estado de pecaminosidad remanente, o que todos los cristianos estamos expuestos a caer en todo pecado, vamos a retornar o vamos a retomar esa doctrina del pecado remanente que encontramos en nuestra confesión de fe bautista de 1689. Y para los hermanos que no están conectados con esta serie de enseñanzas,
quiero decirles que como cristianos, la iglesia Ríos de Gracia es una iglesia confesional. Hemos abrazado una confesión. ¿Qué es una confesión? Una confesión es el conjunto de doctrinas bíblicas en las que la iglesia cree. Y como lo vemos, la confesión nuestra es Confesión de Fe Bautista de 1689. No es nada nuevo. Está bastante viejita ya. Ya va casi sobre los 400 años. Entonces, es una confesión que ha abrazado la iglesia durante muchos años y ha sido aceptada. ¿Qué es lo que sucede? Que estas confesiones nos fortalecen en nuestro sistema doctrinal, nos ayudan a entender lo que no entendemos de la Biblia. Entonces vamos a mirar qué nos dice nuestra confesión de fe acerca del pecado remanente. Capítulo 5, en el Ordenal 5, dice así la confesión de fe: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus corazones, con la finalidad, con el propósito de corregirlos de sus pecados anteriores, de descubrir la fuerza oculta de la corrupción, para humillarlos e infundir en ellos sentimiento de una dependencia más íntima y constante de Él para su apoyo, y para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado, y para otros muchos fines santos y justos. Su santo y justo propósito es obrado de tal forma que todo lo que ocurre a sus elegidos es según su designio, para su gloria y para el bien de ellos. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28: todas las cosas contribuyen para el bien de los que amamos al Señor, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¡Qué palabra tan reconfortante! ¡Qué palabra tan consoladora! Especialmente cuando he caído en pecados terribles. Porque, hermanos, no vayan a abrir los ojos así de grandes. El pastor Héctor también ha caído en pecados terribles y escandalosos y feos. Yo no he negado públicamente al Señor Jesucristo, pero muchas veces lo he hecho a través de mis viles actos. O muchas veces lo he hecho a través de no predicarle el evangelio a una persona con quien me estoy relacionando. ¿Sabes una cosa? Nosotros no pensamos eso. Pero a veces nos encontramos con alguien y el Espíritu Santo es: predícale el evangelio, predícale el evangelio. Está necesitado de salvación. Y uno: sí, yo también trabajo. No, yo también vivo allá en Robledo Kennedy. No, yo también. Y dilatamos. No somos valientes para predicar el evangelio. Y después me bajo del bus y digo: Señor, perdóname porque perdí la oportunidad de predicar el evangelio. Y esto es como haberte negado. O sea, yo también tengo pecados horrendos. Y a veces nosotros no miramos eso. El Señor nos da un consuelo muy grato aquí, cuando nos dice: todas las cosas contribuyen para el bien, para aquellos que amamos al Señor, los que conforme a su propósito hemos sido llamados. El pecado también, sí, el pecado también. Apóstol Pablo, ¿cómo puede ser que el pecado contribuya para nuestro bien? Sí, Dios así lo ha determinado, que aún nuestro malvado pecado contribuya para nuestro bien. En el capítulo 6 y el Ordenal 5 de nuestra confesión dice así: esta corrupción de naturaleza dura toda esta vida, aún en aquellos que son regenerados, y aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en Cristo, sin embargo, ella y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. O sea, aquí nos está hablando de que como creyentes caemos en verdaderos pecados.
y en dañinos pecados. En el capítulo 9 y ordinal 4 dice: cuando Dios convierte a un pecador y lo pone en el estado de gracia, lo libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su gracia, solamente por su gracia, lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Esto quiere decir que cuando el Señor nos da su salvación, no solamente nos redime del pecado, sino que nos da una capacidad sobrenatural, porque esto no es natural, porque no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Nos da una capacidad sobrenatural para querer obrar el bien, para amar obrar el bien, para no pecar contra el Señor. Pero sigue diciendo: sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda en nosotros, el redimido no quiere. Mira, no es que no pueda, porque el Señor nos capacitó, sino que el creyente no quiere, ni perfecta, ni únicamente lo que es bueno, sino que también desea lo malo. Tremendo esto. Es una lucha en la que estamos viviendo. Es una lucha. El espíritu y la carne luchan entre sí. Y esto es lo que vemos en el texto del pecado de Pedro. Primero, vemos que Pedro sí era un verdadero creyente. La caída de Pedro no fue un asunto de que, no, es que él todavía no había sido salvado. No, él era un verdadero creyente, como lo vimos en sermones anteriores. Él era un hombre escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, llamado con un llamamiento irresistible, justificado, se ha declarado justo por la gracia del Señor. Había sido regenerado. Él no tenía en sí la naturaleza del pecado. Él ahora tenía la naturaleza divina, a tal punto que en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice que somos participantes de la naturaleza divina. Él nos enseña, ya somos participantes de la naturaleza divina. Él había sido regenerado. Y no solamente regenerado, sino que había sido convertido. Él estaba en un estado de conversión y estaba siendo santificado. No estaba bajo la servidumbre del pecado. Pero ¿qué sucedió? En la providencia de Dios, su pecado remanente siguió obrando poderosamente. Alerta, hermano. Somos regenerados, somos bendecidos, somos llamados, justificados, convertidos, y estamos en el proceso de santificación, pero el pecado remanente sigue obrando en ti. Y esto nos da el ejemplo del apóstol Pedro. ¿Y para qué permite Dios ese pecado remanente en Pedro? La finalidad es el bien personal de Pedro, pero también el bien de la iglesia. No solamente que Pedro fuera edificado, no solamente que fuera consolado, que fuera transformado él, sino que iba a ser un instrumento para la iglesia. Hablando de este mismo texto, de esta misma historia, en el texto paralelo de Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, el Señor nos relata allí un complemento de esta historia. Y dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. La experiencia pecaminosa de Pedro tenía la finalidad de que él fortaleciera a sus hermanos. Cuando nosotros caemos en pecado, y allí dice, y cuando hayas vuelto a mí, o sea, nosotros caemos en pecado y volvemos a Cristo,
caemos rendidos a sus pies, reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos nuestro mal, pedimos perdón, el Señor transforma todo esto que parecía mal en un bien mayor. Nos pone como ejemplos, nos ayuda, nos asiste para fortalecer a nuestros hermanos. ¿Y cómo lo hace el Señor? En primer lugar, Pedro no había sido el único que había pecado. A veces nos centramos en Judas porque negó al Señor, porque vendió al Señor por 30 monedas de plata, y en Pedro, y esos son los pecados graves. Pero ¿qué me dicen de los otros 9? Porque el único que se quedó fue Juan, se quedó con el Señor. Pero ¿qué pasó con los otros 9? Salieron corriendo, abandonaron al Señor en su momento más aciago. Y ellos también sentían un profundo dolor por su cobardía y por su traición contra el Señor. Ellos cargaban el peso de su pecado. Por tanto, necesitaban ser fortalecidos. Y Pedro, al recibir la restauración, dice allí, y tú cuando te hayas vuelto a mí, cuando te hayas vuelto a mí quiere decir que cuando sea restaurado, Pedro restaurado tenía la autoridad. Tenía autoridad por conocimiento de causa, por experiencia, para fortalecer a los hermanos. Pedro iba a ser un ejemplo a sus hermanos de cómo, a pesar de haber pecado, Dios le transformaba para ser su siervo. Miren, hermanos, aquí está el ejemplo. Yo fui transformado. Miren, hermanos, es la gracia de Dios fluyendo en mí. Si Él lo hizo en mí, también lo va a hacer en ti. Confía en el Señor. Y de esta manera el hermano caído va a ser fortalecido. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Hermanitos amados, ningún cristiano está exento de caer en pecados graves y escandalosos. Ninguno. Y hermanos, a veces nosotros vemos por las redes hermanos reconocidos, hoy en día debido a las comunicaciones, reconocidos mundialmente por haber desarrollado un ministerio importante. Y estos hermanos cayeron. ¡Ja! Y la gente empieza: no, es que yo sabía que ese man no era, yo sabía que ahí había algo raro. Vea, mire, cayó en pecado. No, ese man no era salvo, ese no era de la fe, ese está quemándose en la quinta paila del infierno. ¿Y por qué? Porque miran al hermano que cayó en pecado desde el punto de vista justiciero y condenador. ¡Ay! Pero no se dan cuenta que en cualquier momento el que está juzgando puede caer en el mismo pecado de una manera mucho más grave. Hermanos, en razón de la pecaminosidad personal, todo creyente, escúchelo bien, todo creyente queda inhabilitado para juzgar el pecado de otros. Cuando quieras juzgar el pecado de otros, córtate la lengua, hermano. No tienes que juzgarlo, porque tú no sabes el plan de Dios con esa persona. Más bien mira la gracia de Dios a través de esa persona, a través de ese ministerio. Amén. Ahora, habiendo visto el primer aspecto, que todos los santos estamos expuestos a caer en todo pecado, el Espíritu Santo nos enseña, el segundo punto, nos enseña que todos los santos somos beneficiarios de la gracia divina. La palabra de Dios nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios.
La gracia de Dios se manifiesta en el creyente en dos estadios, o dos estadios, en dos formas. En primer lugar, en la redención. Somos salvos por gracia. El Señor nos redime por gracia. No hay ningún merecimiento en nosotros, no hay ninguna obra que nos pueda redimir. Pero el Señor no solamente expresa o manifiesta su gloriosa y extensiva gracia en la salvación, sino que Él también la manifiesta en la preservación del redimido. Pedro fue beneficiario de esta gracia en estos dos estados. Pedro fue beneficiario de la salvación cuando el Señor Jesucristo lo llamó: Pedro, sígueme. Tu nombre es Pedro, de ahora en adelante te voy a llamar pescador. Tú eras pescador, ahora te voy a poner como pescador de hombres. Antes te llamaba Simón, ahora te voy a poner Pedro. Entonces Pedro sigue al Señor. Pedro sigue al Señor. Y ahí él recibe esa gracia salvífica. Pero luego, cuando Pedro cae en este horrible pecado, él es beneficiario. Se beneficia, recibe la gracia de la preservación de los santos. El Señor no coge al redimido y lo deja suelto. Y cuando peque, mire a ver qué hace. No, el Señor toma al redimido y lo va cuidando, y lo va cuidando, y lo va cuidando, hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. Así como Pedro recibió esa gracia, también los santos de todos los tiempos somos beneficiados por la gracia salvífica, pero también por la gracia perseverante. El caer en pecado, por más grave que sea, la gracia perseverante, al caer en pecado, por lo más grave que sea, y al ser restaurados por el Señor, somos investidos del carácter de Cristo. Hermanos, en la redención, Cristo pone la naturaleza divina en ti. Por eso se llama regeneración. Por eso el apóstol Juan dice: os es necesario nacer de nuevo. Y a los que creyeron en su nombre les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, no nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino nacidos de Dios, regenerados. Ahora, tú como creyentes tienes un nuevo gen, un gen diferente. Antes tenías el gen del pecado, el gen de las tinieblas, el gen del diablo. Pero ahora, como hijos de Dios, somos regenerados, tenemos un nuevo gen. Somos una nueva generación. Regenerados. Tenemos la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina. Y en esa redención el Señor Jesucristo implanta su naturaleza. Pero esa naturaleza no es desarrollada de uno de nosotros. Esa naturaleza va siendo perfeccionada en la santificación progresiva a través de todo nuestro caminar cristiano en esta tierra hasta el último de nuestros días. El Señor, lleno de misericordia y amor, nos inviste del carácter de Cristo en nuestra redención. Y ese carácter es misericordia y amor. Pero a través de nuestra santificación y cuando caemos en los pecados, el Señor nos lleva a incrementar esa misericordia y amor. ¿Para qué? Para que tengamos misericordia y amor con otros que sufren exactamente lo mismo. Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense los unos a los otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Qué lindo es esto, hermanos. Cuando yo caigo en un pecado,
el Señor imparte su gracia y su amor para que yo conozca que Dios es Dios de gracia y de amor, que yo tengo identidad de gracia y amor con Dios. ¿Para qué? Para dar a mis hermanos gracia y amor de Dios. Y de esta manera, entre todos, sobrellevamos las cargas los unos a los otros. Y esa es la función de la iglesia, hermanos. Como iglesia debemos sobrellevar nuestras cargas. Y eso es algo que la iglesia moderna ha olvidado. ¿Y por qué digo la iglesia moderna ha olvidado? Por dos razones. La primera, porque hoy en día se lucha por tener una mega iglesia. Mucha gente asistiendo al culto, una adoración sublime, hermosa, un gran equipo de alabanza, todas estas cosas, una orquesta sinfónica, muy lindo todo esto. Pero son muchos los creyentes que entran por la puerta de enfrente y salen por la puerta de atrás sin que sus vidas hayan sido expuestas ante la iglesia. Y el Señor dice que debemos exponer nuestras vidas ante la iglesia. ¿Para qué? Para sobrellevar las cargas los unos a los otros. Confesaos vuestros pecados los unos a los otros, dice el Señor en el apóstol Santiago. En Santiago, sí, en el libro de la carta de Santiago. Sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Entonces esa es la primera causa, que muchos entran por un lado, se van por el otro, sin tener contacto con nadie, y sus vidas siguen siendo iguales. Pero hay otra causa, y es que nos hemos vuelto tan orgullosos, y vivimos una sociedad tan individualista, tan egoísta, que cada uno vive su propia vida, y no le gusta que nadie, y mucho menos un pastor, se le meta en el rancho. Piensan que somos libres para vivir la vida como queremos. Y el ir a la iglesia es una actividad más de la vida. No, hermanos. La iglesia es un instrumento de gracia donde el Señor nos transforma. ¿Cómo? Sobrellevando nuestras cargas los unos a los otros. Y cuando nosotros venimos a los hermanos, confesamos nuestros pecados, el hermano debe sobrellevar la carga del otro hermano, no condenarlo. E infortunadamente yo he visto en muchas consejerías y en mucho trato entre los hermanos: venga hermano o venga hermana, le quiero contar algo que me está sucediendo, una lucha. No, mire, que es que yo he caído en este pecado. No, hermano, usted sí está muy mal. No, es que usted, ¿y cómo está su vida de oración? Eso es porque usted ya no ora. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Era ayude, no sea sinvergüenza. Por eso es que lo coge el diablo y lo voltea, porque es que usted no ayuda. Y hermano, ¿y usted cómo está en esto? ¿Y usted ve televisión o no ve televisión? Y empiezan a escudriñarle a ver en dónde está la falla del hermano. El Señor no dice que hagamos eso. El Señor dice, bueno, vamos a escuchar al hermano y vamos a sobrellevar la carga del hermano. Hermano, ¿qué está pasando contigo? Estoy luchando con este pecado, me molesta mi pecado. Bien, hermano, vamos a ayudarte. Voy a ayudarte. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quieres que oremos juntos? ¿Me permite ser tu compañero de oración? Vamos a vivir una vida de oración. ¿Tienes dificultad en ir a la iglesia? ¿Paso a recogerte para que vengas a la iglesia? ¿Cómo está tu vida de comunión en el hogar? ¿Cómo estás con tu esposa, con tus hijos? Con mi esposa estoy muy mal. Venga, hermano, vamos a ir allí juntos a una florería y le vamos a comprar un ramito de flores a tu esposa, para que le lleves un ramito de flores o una cajita de chocolates a tu esposa. Eso es sobrellevar las cargas los unos a los otros. Hermanos, los hermanos que hemos caído en pecado no necesitamos de condenación. Ya el pecado maldito nos está condenando, hermanos. Necesitamos es que alguien nos dé su mano y nos ayude a salir.
Y de nuevo vamos a apoyarnos en la doctrina de la iglesia contenida en nuestra confesión de fe. Capítulo 15, ordinal 1:1 dice: aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. El arrepentimiento que recibimos, ¿para qué es? Para vida, no es para muerte. Ordinal 2: si bien no hay nadie que haga el bien, no peque, y los mejores hombres, los mejores creyentes, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Pero Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento. Amén. Y el ordinal 5 dice: tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay sin embargo pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Pastor, ¿y usted por qué predica tanto del arrepentimiento? Porque el Señor nos ordena que llamemos a los hermanos al arrepentimiento. ¿Y por qué hay que llamar a los hermanos al arrepentimiento? Porque constantemente estamos cayendo en pecados. Y la solución para el pecado no es que yo me pare aquí en el púlpito y condene a los que están pecando. Hay muchas iglesias y llenas en donde el pastor se para allá arrogante como si nunca hubiera cometido un pecado y señala y acusa a todo el mundo y los condena, y la gente feliz allá atemorizada dice: el Señor habló. No, el Señor evidenció el pecado, pero no trajo esperanza de transformación. Y la palabra de Dios nos lleva a que el evangelio nos lleva al arrepentimiento. En el texto que nosotros hemos visto, la palabra nos enseña que la gracia y la misericordia de Dios actuaron en Pedro para su salvación, para el perdón judicial de todos los pecados. Pero luego, por medio de esa misma gracia, el Señor permite que al caer en el pecado, Pedro reciba el arrepentimiento para el perdón relacional de su pecado. Y eso es lo que hace el Señor. Lo voy a explicar un poquito más. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos perdona ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Como Él perdonó todos mis pecados, entonces yo ahora puedo pecar, que ya está perdonado. No, hermanos. El pecado judicial, el pecado ya fue perdonado de manera judicial. O sea, el Señor justificó al pecador redimido, ya lo declara justo. Pero cuando el redimido cae nuevamente en pecado, Él necesita un arrepentimiento para restauración de la relación. Porque aun que somos creyentes, hijos de Dios, cuando nosotros pecamos, nuestra relación con Cristo se rompe. Nuestro Padre se disgusta. El Espíritu Santo se entristece por causa de nuestro pecado. Y ello demanda un arrepentimiento, porque cada vez que el creyente peca, está mancillando la obra de la cruz de Cristo. Y eso rompe nuestra relación, daña nuestra relación con Dios. Entonces necesitamos una reconciliación, necesitamos un arrepentimiento, y necesitamos
una restauración para poder entrar de nuevo en relación con el Señor. La confesión de fe, nuevamente, capítulo 18, en su ordinal 4, dice: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida. La salvación, la seguridad de nuestra salvación se ve de diversas maneras, zarandeada, estremecida, disminuida y hasta interrumpida. ¿Por qué razones? Por la negligencia para conservarla, por caer en algún pecado especial que hiera la conciencia y contriste al Espíritu Santo, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. ¡Qué miedo, hermanos! ¿No te da miedo eso? Que Dios quite la luz de tu caminar cristiano por un tiempo porque eres vehemente en caer en pecados. ¿Piensas que si el pecado remanente no va a traer castigo? No lo pienses más. Dios corrige al pecador. Y uno de los castigos que puede darle el Señor a un redimido que peca es quitar la luz del entendimiento, nublarle, endurecerle su corazón, y lo deja experimentar su pecado. Pero luego dice el Señor: sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquel amor de Cristo reflejado en ¿quién? En los hermanos. ¿En quién refleja su amor Cristo a la gente? En los hermanos, en su iglesia. Lo repito. Sin embargo, nunca quedan destituidas de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan esperanzadora para aquel que se encuentre en este terrible estado! Aún con el tiempo esta seguridad puede ser revivida, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Hay una esperanza absoluta, bíblica, para el creyente. Por más que caigamos en pecado, si somos verdaderos creyentes, no caeremos a un estado total de desesperación. Aún en los últimos tiempos de nuestra vida, y no puedo decir instantes porque no lo sé, aún en los últimos tiempos de nuestra vida, el Señor puede obrar de una gran manera misericordiosa para llamar a ese hombre que obstinadamente, a ese redimido que obstinadamente quiso seguir en pecado, que el Señor le cortó la luz, que el Señor le truncó ese camino de progresión santificadora, y en los últimos tiempos de su vida el Señor lo llama y derrama sobre él esa misericordia, esa compasión de preservación del creyente. Si bien es cierto que el apóstol Pedro cayó en un pecado grave y aborrecible, también podemos ver cómo Dios lo preservó, guardó su salvación. Como dice la palabra: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Dios estaba tratando a Pedro a través de su pecado, pero su plan no era el de destruir a Pedro
haciéndole ver que cayó de nuevo en pecado y ahora te voy a destruir. No, el plan de Dios era levantarle para que cumpliera su propósito como apóstol. Si Dios no condenó a Pedro, ¿pudo alguno de los otros apóstoles condenar a Pedro? ¿O cualquier hermano a través de la historia puede condenar a Pedro? ¿O un crédulo puede condenar a Pedro? Romanos capítulo 8 versículo 1 nos dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús. Y no estoy cortando nada. Es el texto más antiguo, los manuscritos más antiguos llegan hasta ahí. Para los que conocen la versión Reina y Valera. Hermanos, en razón de la gracia de Dios aplicada a nosotros los creyentes, quedamos habilitados. Escúchalo bien, tenemos la habilidad. Estamos dotados por Dios para dar gracia y misericordia a otros cuando caen en pecado. Como creyentes santos, tenemos la autoridad espiritual para restaurar al hermano caído. La palabra nos da dos razones para ello. Primero, porque este es el ejemplo y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo y la voluntad del Señor Jesús? Que Él nos llena de gracia y de misericordia y nos restaura. Segundo, porque tenemos la identidad de amor y misericordia de Cristo. Este es el fundamento para meditar en nuestro tercer punto. Todos los santos estamos llamados a practicar misericordia. De gracia recibisteis, dad de gracia. La iglesia es el reflejo de Cristo en el mundo. Y si el mundo necesitado de la gracia, del perdón, de la reconciliación y de la restauración de Dios, observa que la iglesia enjuicia, condena y desprecia a sus hermanos que caen en pecado, ¿qué esperanza van a tener ellos? ¿Qué esperanza van a tener? La regla de oro nos enseña en Mateo 7:12. Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. La caída en pecado hizo que el hombre se identificara con el diablo. La palabra diablo significa el acusador de los hermanos. Cuando estábamos en pecado, la acusación, el juicio y la condenación formaban parte de nuestra identidad. Pero cuando viene Cristo, debiéramos soltar ese lastre. Pero resulta que el pecado es tan grave en su afectación que nosotros continuamos arrastrando esa pecaminosidad de condenar, juzgar, señalar, condenar a nuestros hermanos que caen en pecado. ¿Por qué? Porque las tinieblas siguen operando en los creyentes, usándonos para tomar la posición del diablo y acusar a nuestros hermanos. Y esto también es pecado, porque la nueva naturaleza nos llama a ser misericordiosos y dadores de la gracia que hemos recibido de Cristo. Y ahora alguno dirá: pastor, entonces, ¿en dónde queda la disciplina eclesiástica que el Señor ordenó? ¿En dónde queda la corrección por los pecados? ¿Solo misericordia y nada de disciplina? Este exceso de gracia permisiva con el pecado va a minar la santidad de la iglesia. Pero miremos cuál es la respuesta del Señor. Santiago capítulo 2 versículo 13. Y podríamos decir que el apóstol Santiago es uno de los escritores más legalistas. No,
El apóstol Santiago estaba lleno de la gracia del Señor y escribió una carta de gracia, una carta evangélica. Y el Señor dice así en Santiago 2:13: porque habrá juicio sin compasión para aquel que actúe sin compasión. La compasión triunfa, la compasión triunfa, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál es el propósito del Señor? ¿El triunfo o la derrota? El propósito del Señor es el triunfo. Y para que haya triunfo en el juicio, debe haber misericordia. Y por eso el Señor advierte a los santos: cuidado con no tener misericordia, porque se hará juicio sin misericordia para aquel que no tenga misericordia. ¿Y por qué ha de hacerse juicio sin misericordia para el que no tiene misericordia? Porque el Señor dio toda su misericordia. Así de sencillo. El Señor ordena a su iglesia disciplina para el pecador. ¿Qué ordena el Señor en la iglesia para el pecador? Disciplina, no condenación. Pero hay gente que confunde disciplina con condenación. Ahora, el Señor tampoco dice permisividad. No, el Señor dice disciplina. Cuando nosotros vamos a observar el texto fundamental de la disciplina de la iglesia en Mateo 18, 15 al 20, leemos: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, entonces llévalo a uno o a dos más. ¿Para qué? Para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Para que todo se resuelva, no para que haya condenación. Y si se llega a hacerles caso a ellos, díselo también a la iglesia, para que la iglesia haga algo, convence al hermano de su pecado. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, entonces trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Y yo les pregunto a la iglesia, hermanos amados, ¿qué haces tú con los incrédulos? ¿Qué haces con los incrédulos? ¿A qué fuiste llamado a hacer con los incrédulos? A predicarles el evangelio, a llevar la gracia del evangelio. ¿Qué necesita este hermano? ¿Condenación? ¿Que lo expulsen de la iglesia? ¿Que no lo reciban más? ¿Que lo sienten en la banca de atrás, le pongan orejas de burro y no le permitan tomar la Santa Cena por 2 años? No. El hermano necesita la gracia del evangelio. Luego dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué podemos observar en esta disciplina eclesiástica? Hermano, si la iglesia determina que el hermano es un pecador y renegado y lo expulsamos de la iglesia, el Señor desde los cielos lo borrará del libro de la vida. Qué falso es esto, qué mentira. El Señor no está hablando de eso. El Señor dice que si 2 o más se ponen de acuerdo sobre algún asunto, Él estará allí en medio de ellos avalando. O sea, si yo me pongo de acuerdo con mi hermano que está en pecado y el hermano, por la gracia del Señor, se arrepiente porque yo lo llamo a arrepentimiento, ¿quién sella ese arrepentimiento? Dios desde los cielos, Cristo. Aquí no está hablando de condenación, aquí está hablando de restauración. El fundamento de la disciplina eclesiástica es la gracia y la misericordia. Eso fue lo que el Señor usó con Pedro y con los apóstoles y con toda la iglesia a través de 2000 años de historia.
Pedro fue sometida a la disciplina del Señor Jesucristo. ¿No se han dado cuenta? Cuando el Señor lo llama, allá en Juan capítulo 21, lo llama y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Ah, bueno, apacienta mi rebaño. ¿Qué hizo el Señor? Lo expuso delante de los otros apóstoles y dijo: algo que ustedes no saben, es que en la noche en que yo estaba en la casa de Caifás, Pedro me negó. Pedro, lo hiciste mal. Y vas a quedar castigado. Y ahora tu ministerio se va a retrasar 5 años. No, el Señor lo tomó aparte. Lo llevó. Y yo supongo que le echó la mano en el hombro. Le puso la mano en el hombro. Y le dice: Pedro, ¿me amas? Habló personalmente con él, cumpliendo el proceso que el Señor mismo dio en Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve tú a solas y habla con él. Eso hizo el Señor con Pedro. Y saben, la gran mayoría de hermanos que pecan, cuando entran en este proceso, solo basta con que se venga al hermano y se le diga, y todas las cosas se solucionan. Es difícil, y en consejería lo he tratado, es muy difícil que pasen al segundo evento. Y es aún más difícil que pasen al tercer evento y al cuarto evento, que ya es el juicio. Entonces, hermanos, el Señor no nos llama a juicio, nos llama a gracia y misericordia. El Señor perdonó a Pedro, pero sobre todo trajo la restauración de la comunión. Tú puedes pensar, como lo veíamos en una ocasión anterior, ¿cómo se sentiría Pedro con ese pecado? Ya llevaba días y el Señor no me ha jalado las orejas. Esto está grave. Me voy a pescar. Era tal el estado de Pedro que se fue a pescar. Pero luego viene el Señor y lo restaura. Restaura la comunión. ¿Podrías sentir lo que sintió Pedro? Pocos días después, aquel mismo que negó a Pedro se paró delante de los judíos y dijo: ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Él es el Señor, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Arrepiéntanse, le estaba diciendo a judíos duros. Ese mismo que negó al Señor. ¿Qué indica esto? Una plena restauración en Cristo. Una restauración llena de la gracia y del amor del Señor. La disciplina no tiene la finalidad de la exclusión, sino la finalidad de la inclusión como un miembro del cuerpo totalmente sanado. Cuando tú te cortas un dedito, ¿qué día yo me corté por aquí un dedito cocinando? Me corté un dedito. Yo no me corto el dedo. Si se me infecta el dedo, yo no me quito el dedo y tampoco la mano. Voy donde el médico, que me hagan un arreglo allí, me pongan antibióticos y mi dedito sane. Entonces, ¿por qué la iglesia no hace lo mismo con los miembros? Eso es lo que debe hacer la iglesia con los miembros. Restaurarlos cuando hemos sido infectados por el pecado. Y el pastor puede llegar a ser infectado por el pecado. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¡Párenlo de pastor! ¡Expúlsenlo de la iglesia! ¡Que no vuelva a predicar! No. Llámenlo. Que se convierta de su pecado. Igual el pastor es un miembro común y silvestre, hermanos. Hay que llevar el mismo proceso. Y no estoy preparando el terreno para que ustedes lo hagan porque ya estoy en pecado. ¿Saben? Algunos hacen eso. Yo, no, lo advierto, no lo estoy preparando. Pero sí debemos hacerlo. Y hermanos, el pastor es un hermano de la iglesia. No hay que cortarlo. Hay que amarlo. Hay que restaurarlo. Sí, en algunos pecados son tan graves que invalidan el ministerio, pero el hermano puede ser utilidad en otros aspectos de la iglesia. El Señor no quiere la exclusión de los miembros que pecamos. El Señor quiere que como miembros del cuerpo, al ser infectados con un pecado, seamos restaurados para la gloria de nuestro Señor. Ha pasado el tiempo, damos gracias al Señor y esperamos que haya sido una bendición. Espero que haya sido una bendición para todos lo que hoy hemos tocado. Y llegamos a qué conclusiones debemos de llegar.
La meditación en este texto y especialmente el aspecto del pecado remanente, todo, debe conducir a la iglesia a una autocrítica. Al preparar el sermón, este era mi objetivo, mi finalidad, o mejor, la dirección que me estaba dando el Señor. La iglesia debe tener una autocrítica. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hermanos que caen en pecados? Y especialmente cuando esos pecados se convierten en escandalosos. ¿Qué estamos haciendo con esos hermanos? Y hoy el Señor nos lleva a confrontarnos y a tener una autocrítica. ¿Es esto correcto lo que estamos haciendo con los hermanos? O más bien, lo que el Señor quiere es que tomemos la misericordia y el amor como las banderas de la restauración de hermanos que caen en pecado. De la misma manera como Cristo trató a Pedro en su grave pecado, y como ha tratado a los creyentes que somos afectados por el pecado remanente en sus diferentes medidas, la iglesia debe tratar a cada pecador con amor y con misericordia. ¿Para qué permite Dios que los santos caigamos en pecados extremadamente escandalosos como el del apóstol Pedro? Para que nos ejercitemos en el amor y la misericordia hacia nuestros propios hermanos, hacia nuestro propio cuerpo. ¿A qué aplicaciones hemos de llegar? En primer lugar, quiero hacer un llamado a los no creyentes, a los que todavía no han creído en el Señor Jesucristo, a los que no han seguido el camino del Evangelio. Y debo decirles, la palabra del Señor dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los cristianos no somos diferentes de otras personas. Somos hombres que hemos caído en pecado. No somos supermanes, no. Somos hombres que hemos caído en pecado y lo peor, seguimos cayendo en pecado. La paga del pecado es la muerte, dice el Señor, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La diferencia que hay entre un pecador irredento y un pecador redimido es que la paga del pecador irredento va a ser su muerte. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da vida eterna. Y no nos da vida eterna por un rato y luego si pecamos la quita y luego, como ese jueguito que plantean algunos, no. Es una vida eterna. Es una vida eterna. No se acaba. Por eso es vida eterna. Pero si tú persistes en tus pecados, la palabra del Señor dice: la paga del pecado es muerte. Y no es que te mueras, sino que quedas separado de por vida de Cristo Jesús, de Dios. Y esa separación es en el infierno eterno, con el más terrible sufrimiento y dolor. No es sino una horrible expectación de juicio lo que espera al pecador irredento. Por eso, hoy el Señor te dice: Cristo perdona tus pecados. No solamente al que fue redimido, sino también a los irredentos, a los que aún no han sido redimidos por el Señor. Él perdona tus pecados. Por eso el Señor te llama y te dice: corre a Cristo. Ven a Cristo, que solo Cristo te puede perdonar de todos tus pecados y darte una vida nueva y una vida eterna, una vida para la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, quiero hablar de los hermanos. La palabra de Dios ha de conducirte al arrepentimiento. Considera, hermano, tu arrogancia como creyente y tu acusación a tus hermanos que caen en pecado. No, nosotros no tenemos eso, pastor, ya. Nosotros sí somos buenas personas. No, hermanos. Generalmente esa condenación la hacemos de una manera trivial. Cuando hacemos sancocho de hermano, o sancocho de hermana, o sancocho de pastor, o sancocho de hijo de pastor. ¿Qué estará pasando con Salomón, que ya lleva 3 cultos que no viene?
Eso hay algo raro ahí, hermano. Y el pastor sigue predicando como si nada. ¡Ay! ¿Qué pasará con la hermana Petronila? ¡Ah! La estoy viendo como muy alebrestadita. Algo está pasando. ¿Qué pasará con el hermano fulano de tal que no volvió a diezmar? Miren esas conversaciones triviales. El dedo acusador se levanta. Yo recuerdo que alguien me decía, baje ese dedo, porque está lleno de terribles balas, que no matan físicamente, pero que pueden destruir a una persona con un juicio horrible. Hermano, si has estado practicando esto en tu vida, es el momento de que te arrepientas. Es el momento en que vengas al Señor y veas que Él te ha tratado con gracia y que tú has sido en misericordia. Y ven a Cristo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Hermanito querido, hermanita querida, no te escandalices, no te aterrorices por los pecados ajenos. Tú los puedes cometer peores. Cuídate de que no caigas. Nunca te creas un cristiano superior. Y recuerda que el que piense que está firme, que se cuide, no sea que caiga. Como creyente, en razón de tu pecado, quedas inhabilitado para juzgar al hermano que peca. Arrepiéntete de hacer sancocho de hermano. Y en tercer lugar, este también es un llamado para que tú fortalezcas tu identidad de gracia y misericordia. Hoy hemos expuesto la gracia y la misericordia de Cristo para el hermano que cae en pecado. Y el Señor te lleva a ver en tu propio pecado y en el pecado de los hermanos que su gracia es abundante. Y que eres llamado a dar gracia de lo que de gracia recibiste. Trata con gracia y misericordia a tus hermanos que caemos en pecado. Que la iglesia bíblica, Ríos de Gracia, sea eso. Una iglesia que trata a los hermanos que caemos en pecado con misericordia y gracia. Y que nos disciplinamos los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros en el amor de Cristo. Solo a Él sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Oremos. Amado Señor y buen Redentor, lleno de gracia y amor para tu pueblo, gracia salvífica, amor salvífico, pero también gracia perseverante y amor perseverante. No solamente nos salvas, sino que preservas nuestra salvación hasta el día de tu pronta venida, hasta que lleguemos a la meta del supremo llamamiento. Y te damos gracias porque nos has tratado a nosotros con ese amor y misericordia. Pero también te suplicamos que aprendamos nosotros a tratar a nuestros hermanitos que caen en pecado con gran amor y misericordia, porque ahora tenemos la identidad de Cristo. Amado Señor, nos disponemos para que de ahora en adelante tú formes en nosotros un corazón de gracia, de amor y de misericordia semejante al tuyo, para que tú seas glorificado en medio de tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos que nos siguen por el sistema de Facebook Live, que el Señor bendiga sus vidas. Nosotros nos quedaremos aquí celebrando la comunión entre los hermanos, celebrando la Santa Cena, y ustedes en sus casas rueguen al Señor para que prontamente puedan renovarse en la participación del culto al Señor. Que el Señor sane a los enfermos. Un saludo especial a la hermana Crucecita. Que la gracia del Señor te dé sanidad. Oramos por su bienestar y porque el Señor obre en sus vidas esa transformación radical y que haya gracia sobre gracia. Nos vemos nuevamente por este canal de hoy en 8 días a las 10:15 de la mañana para celebrar el culto al Señor. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.